Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, queridos peregrinos, los hombres, también nosotros los fieles, muchas veces estamos agobiados por varios pecados, por la culpa, el castigo para esos pecados. Nos agobiamos a nosotros mismos y también los demás nos agobian, apuntando su dedo a nosotros, y también nosotros lo hacemos muchas veces con los demás, apuntando el dedo hacia ellos. Muchas veces la gente no tiene la meta de ayudar al otro, sino cargarlo aún más, incluso empujarla a un abismo si hace falta. Con el pecado no agobiamos solamente a los demás, sino también a nosotros mismos. En ese contexto solemos acusar a Dios por nuestras dificultades, considerando que Él también nos castiga por nuestros pecados. Pero a lo contrario del hombre, que sabe juzgar fácilmente, hablar mal de su prójimo y rechazarlo, Dios nunca nos echa la culpa, no nos reprocha nuestros pecados. Él quiere que nos convirtamos, quiere que nos salvemos. Él no ha venido a este mundo para agobiarnos, para cargarnos, acusarnos, sino para liberarnos de la culpa y del pecado. Nosotros en cada Santa Misa repetimos las palabras y decimos: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras los demás nos quieren imponer la culpa, Jesús nos quiere liberar de esa culpa del pecado. Hoy Jesús en el Evangelio dice claramente que la voluntad de su Padre del cielo es que todos los hombres se salven, que no se pierda ninguno. Nuestro Padre del cielo quiere que todos nos encontremos en el cielo después de esta vida en la tierra. Él quiere que ya ahora disfrutemos la plena libertad de todos los pecados y que tengamos una sonrisa en nuestra cara. Por eso Jesús ha establecido los sacramentos, y entre los sacramentos también el sacramento de la reconciliación como un medio de la liberación para quitar de nosotros el pecado y la culpa como la consecuencia del pecado. Cuando hablamos con los demás, podemos sentir cómo la gente está agobiada por varios pecados y con las consecuencias de los pecados. Por varios lados al hombre se le agobia, se le impone la culpa, y lo peor que nos puede pasar es que nosotros mismos no logramos de perdonarnos, que echemos la culpa, que nos culpemos y autojuzguemos, digamos a una autocondena.
Eso, hermanos, ocurrió con Judas. Aunque él se arrepintió y devolvió la deuda, y así cumplió las condiciones para el perdón de la traición, no podía soportar la culpa, porque no se había encontrado con la mirada del Maestro, que lo habría liberado completamente de su culpa y de su pecado. Al contrario de él, Pedro, haciendo de su manera la traición, negando al Maestro, él sí se arrepintió, y después de ese arrepentimiento se encuentra con la mirada del Maestro sin las palabras y llega a la liberación. Bastaba solamente una mirada para experimentar la paz, para volver de nuevo al buen camino. Después de eso, Pedro anunciaba la buena nueva incansablemente como el primer papa, y al final murió como mártir por su Maestro, dándose hasta final por él. Hermanos y hermanas, escuchamos y leemos cómo se condena públicamente a los demás, y todo eso con la intención de hacerles daño o destruirlos. No somos conscientes que condenando y juzgando a los demás, en realidad juzgamos a nosotros mismos. Por otro lado, Jesús no juzga a nadie. Él no echa la culpa. Él ha venido para quitar la culpa y la carga de nuestra espalda. Él ha venido para salvarnos todos, porque eso es la voluntad del Padre. El otro nos puede condenar. Desgraciadamente nos podemos autocondenar, pero Jesús nunca nos quiere condenar ni rechazar. Él ha venido precisamente a quitar la culpa de nosotros. Él ha venido a salvar a todos y liberar a todos, liberarnos de toda culpa. La autocondena es lo peor que nos puede pasar en la vida, y también juzgar a los demás, que no estemos dispuestos a perdonar en lugar de ayudar a las almas a salvarse. Nosotros juzgamos a lo contrario de nuestro Maestro. Don Bosco una vez hizo una broma con sus seminaristas. Entre ellos estaba también el dominico sabio. Don Bosco ha dicho: mañana me vais a preparar una fiesta y yo los agradezco por esto. De mi parte, me gustaría daros algo que vosotros queréis más. Por eso, cada uno de vosotros tomará un papel y cada uno escribirá lo que quiere. Leyendo los papelitos, Don Bosco encontraba unos deseos serios y unos deseos muy caprichosos. En el papelito del dominico, Don Bosco leyó solamente 5 palabras: ayúdeme a ser santo. Don Bosco entendió seriamente a todos los deseos, especialmente el de dominico. Le invitó, le llamó y le dijo: como tu madre necesita una receta para hacer un buen pastel, en esa receta hay varios ingredientes, tú también necesitas una receta de 3 ingredientes: la alegría, tus deberes de la escuela y la oración y obras de caridad. Y Dominico, como sabemos, con 15 años terminó la vida en esta tierra y consiguió la santidad. Es decir, no importa la suma de años para conseguir la santidad.
150 años después, Carlo Acutis, que vivía desde 95 hasta 2006, hace poco fue proclamado beato el 10 de octubre en Assisi. También con 15 años consigue la beatificación. Llevaba una vida normal, igual como los chicos de su edad, pero también de una manera diferente. Él siempre decía, orando constantemente, celebrando, dando gloria a Dios, pero no ignorando la vida cotidiana. Él decía, poned a Dios en el primer lugar y todo lo demás va a llegar en su lugar. Queridos hermanos, cuando miramos hoy, ¿por qué perdemos la eternidad? ¿Por qué no llevamos una vida normal? ¿Por qué no vivimos con Dios, tener la salvación? ¿Por qué el hombre ama la vida eterna por unos placeres tan miserables en la vida tan breve que tenemos? Entonces, eso realmente resulta ridículo. La gente, los hombres perseveran en el pecado y eso es el pecado contra el Espíritu Santo. En lugar de eso deberían perseverar en la santidad y vivir con Dios y con una sonrisa siempre. Lo eterno de Dios perdemos por nuestro temporal humano. Somos testigos de la muerte cotidiana de los viejos y jóvenes, de los ricos y pobres, y parece que no llegamos a la conciencia y no empezamos a vivir con Dios, que por su Hijo Jesús nos abrió la puerta de la eternidad y ha hecho todo por nosotros. Nosotros solamente tenemos que hacer el último paso. No juguemos y no perdemos la eternidad por lo terreno. No perdamos nuestra alma y salvación, porque la voluntad del Padre es que todos nos salvemos. Un grupo, una banda mundialmente conocida, Rolling Stones, en 79, con el título You'll Never Make a Saint of Me, nunca me harás santo. Con eso querían decir, yo siempre permanecer lo que soy, el pecador en el antiguo camino, y tú haz lo que quieras. La gran mayoría de nosotros piensa de una manera parecida y estamos lejos de Dios, estamos lejos de la santidad. Juntos con Mick Jagger nosotros también desgraciadamente repetimos con nuestra manera de vida, a mí nunca me harás santo. No creemos ni a Dios mismo que nos puede cambiar, que nos puede hacer santos, que nos puede salvar. Él no lo va a hacer por nuestra voluntad. Pero hermanos y hermanas, a Dios que no quiere forzar nada y hacer nada a fuerza, a ese Dios todo es posible. Pero Él no puede hacer nada, no quiere hacer nada contra de nuestra voluntad si nosotros no lo queremos y no queremos colaborar con Él. Jesús ha hecho todo por nosotros. Hagamos nosotros también algo por Él, viviendo y llevando una vida santa. Hagamos todo para entrar entre los salvados, porque la voluntad del Padre es que todos se salven y cada uno se salve. Que la intercesión de la Bienaventurada Virgen María nos ayude a vivir santos en esta vida breve en la tierra y después de esta vida aquí conseguir la vida eterna. Amén.